Bienvenidos una vez más a mi canal, su dosis diaria de drama, romance y giros inesperados, todo con el inconfundible sello de las series que tanto nos apasionan. Soy y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque, déjenme decirles, las noticias están que arden. Hoy vamos a sumergirnos en el universo de los corazones rotos y las nuevas oportunidades, porque los culebrones no solo existen en la pantalla, sino también en la vida real de nuestros actores favoritos. Y es que, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Ander Zel, de Kerem Bürsin, y de un nuevo nombre que está dando mucho de qué hablar, Akhansa Bank. ¿Listos para el chismecito? Pero antes de que entremos en materia, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas novedades del mundo turco, análisis de las series que están arrasando, y por supuesto mucho drama. Además, al suscribirse entran en el sorteo de * insertar aquí una promoción o regalo para los suscriptores, si es el caso *. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Como ya sabrán, la relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin, surgida en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, fue un auténtico cuento de hadas. La química entre ellos era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y los fans de todo el mundo celebraron su amor. Anker, como los llamaban cariñosamente, se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su conexión parecía ir más allá de la actuación, se les veía genuinamente enamorados, compartiendo momentos íntimos y risas cómplices que alimentaban la ilusión de un vivieron felices para siempre. Los medios turcos y también los internacionales no dejaban de cubrir cada paso que daban, desde sus escapadas románticas hasta sus apariciones públicas, convirtiéndolos en un fenómeno mediático sin precedentes. Incluso las marcas de lujo competían por tenerlos como embajadores, aprovechando su enorme popularidad e influencia en redes sociales. Pero como suele suceder, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Después de un tiempo, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a muchos fans con el corazón roto. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló mucho sobre posibles desacuerdos, agendas apretadas y la presión mediática. Algunos rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus visiones del futuro, mientras que otros sugerían que la constante exposición pública había desgastado la relación. Independientemente de las causas reales, lo cierto es que la noticia de su separación sacudió el mundo del entretenimiento turco y dejó a miles de fans preguntándose qué había salido mal. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y tristeza, con hashtags como #Anker Forever y #We Still Believe que reflejaban la esperanza de una reconciliación que nunca llegó. Sen Kalkapm, la serie que unió a Hande y Kerem, es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Ander Zel, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto interpretado por Kerem Bürsin, le retira la beca. En un giro inesperado del destino, Serkan le propone un trato: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de devolverle la beca. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, poco a poco se transforma en una intensa y apasionada historia de amor. La serie se caracterizaba por sus diálogos ingeniosos, situaciones cómicas y, sobre todo, la innegable química entre Hande y Kerem, que traspasaba la pantalla y cautivaba al público. Los fans no solo se enamoraron de la historia de Eda y Serkan, sino también de la conexión real entre los actores, lo que contribuyó en gran medida al éxito arrollador de la serie. La serie fue un fenómeno global, vendiéndose a más de 80 países y catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Su éxito radicó en la química innegable entre los protagonistas, una trama fresca y divertida, y una producción impecable. Además, Sen Kalkapm supo conectar con el público gracias a sus personajes entrañables, sus paisajes idílicos y su banda sonora pegadiza. La serie no solo se convirtió en un éxito de audiencia, sino que también impulsó el turismo en Turquía, con fans de todo el mundo visitando los lugares de rodaje y buscando recrear los momentos más icónicos de la serie. El impacto cultural de Sen Kalkapm fue innegable, consolidando a Hande y Kerem como 2 de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Sin embargo, a pesar del amor que surgió en el set, la historia de Hande y Kerem no tuvo el mismo final feliz que la de Eda y Serkan. Y ahora centremos nuestra atención en el presente. Después de la ruptura con Kerem, Ander Zel ha rehecho su vida sentimental.
Y el afortunado que ha conquistado su corazón es Hakan Sabank, un empresario turco perteneciente a una de las familias más influyentes del país. Hakan, a diferencia de Kerem, no pertenece al mundo del espectáculo, pero sí al de la alta sociedad turca. Su nombre está asociado a negocios exitosos en diversos sectores, desde la energía hasta el turismo, y su familia es conocida por su filantropía y su influencia en la política turca. La relación de Hande con Hakan marca un nuevo capítulo en su vida, alejándola del foco mediático constante y permitiéndole explorar un lado más privado y discreto. La relación entre Hande y Hakan comenzó de forma discreta, con rumores y fotos robadas que alimentaban la curiosidad de los fans. Poco a poco, la pareja fue haciendo pública su relación, compartiendo fotos juntos en sus redes sociales y asistiendo a eventos públicos. Y aunque al principio algunos fans mostraron cierta resistencia, a medida que conocían más sobre Hakan, fueron aceptándolo e incluso apoyándolo. La diferencia de trasfondo entre Kerem y Hakan generó un debate entre los fans, con algunos argumentando que Hande merecía un hombre más maduro y estable, mientras que otros lamentaban la pérdida del romance de cuento de hadas que había vivido con Kerem. Sin embargo, a medida que Hande y Hakan mostraban su amor y compromiso, la mayoría de los fans terminaron aceptando su relación y deseándoles lo mejor. Lo que nos lleva a la gran noticia: parece que Hakan Sabank está preparando una boda de ensueño para Hande Erçel. Sí, lo que oyen. Aunque aún no hay confirmación oficial por parte de la pareja, fuentes cercanas a la familia Sabank han filtrado información sobre los preparativos de una boda que promete ser el evento del año en Turquía. Se habla de una ceremonia íntima en un lugar paradisíaco, seguida de una gran fiesta con invitados de todo el mundo. Imagínense. Los rumores apuntan a que la boda se celebrará en una isla privada en el Mediterráneo, con una decoración lujosa y una lista de invitados que incluirá a personalidades del mundo del espectáculo, la política y los negocios. Se dice que Hande ya ha elegido su vestido de novia, un diseño exclusivo de un reconocido diseñador turco, y que Hakan está supervisando personalmente cada detalle de la ceremonia para asegurarse de que sea un evento inolvidable. Por supuesto, todo esto son rumores y especulaciones, pero la información proviene de fuentes fiables y todo apunta a que la boda es una realidad. Solo queda esperar a que Hande y Hakan hagan el anuncio oficial y nos den más detalles sobre este evento tan esperado. La expectación es máxima, y los fans de Hande Erçel están ansiosos por verla vestida de novia y comenzar una nueva etapa en su vida. Mientras tanto, mientras esperamos la confirmación de la boda de Hande, hablemos de otra serie turca que nos muestra las complejidades del amor y las segundas oportunidades, Aşk Memnu. Esta serie, un clásico moderno de la televisión turca, es un drama romántico que narra la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Biter, aunque disfruta de la riqueza y el estatus que le proporciona su matrimonio, se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino joven y apuesto de Adnan. La serie explora temas como la infidelidad, la obsesión y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. La serie es un torbellino de pasiones prohibidas, secretos oscuros y traiciones dolorosas. Aşk Memnu explora los límites del amor, la moralidad y la ambición. Beren Saat, quien interpreta a Biter, ofrece una actuación magistral, transmitiendo a la perfección la complejidad emocional de su personaje. La serie es relevante para el tema de hoy porque, al igual que la vida de Hande Erçel, nos muestra que a veces el amor puede surgir en lugares inesperados y que las segundas oportunidades son posibles, aunque no siempre sean fáciles. La historia de Biter es una advertencia sobre los peligros de dejarse llevar por la pasión y la importancia de tomar decisiones conscientes y responsables. Además, Aşk Memnu es un ejemplo de cómo las series turcas pueden abordar temas controvertidos y generar debates importantes en la sociedad. La serie, que se emitió originalmente en 2008, sigue siendo muy popular en la actualidad y ha sido adaptada en varios países. Su éxito radica en su trama intrigante, sus personajes complejos y su impecable producción. La serie desafió las convenciones sociales y abordó temas tabú como la infidelidad y el deseo femenino, generando un debate público sobre los roles de género y las expectativas sociales. Y ya que estamos hablando de dramas intensos, no podemos olvidarnos de Sadakat Şiz, una serie que nos muestra las devastadoras consecuencias de la infidelidad. La serie cuenta la historia de Asya Yılmaz, una doctora exitosa que descubre que su marido, Volkan, la está engañando con una mujer mucho más joven. A partir de ese momento, la vida de Asya da un giro radical y decide vengarse de su marido y de su amante. La serie explora el dolor, la ira y la determinación de una mujer traicionada.
Sadakatsiz es un drama psicológico que explora temas como la traición, la venganza, el perdón y la reconstrucción personal. La serie es relevante para el tema de hoy porque nos muestra que después de una ruptura dolorosa, es posible encontrar la fuerza para seguir adelante y construir una nueva vida. Kan Sudere, quien interpreta a Asia, ofrece una actuación impresionante, transmitiendo a la perfección la angustia, la rabia y la determinación de su personaje. La serie muestra el proceso de empoderamiento de Asia, quien logra superar la traición y construir una vida plena y exitosa por sí misma. Sadakatsiz ha sido un éxito rotundo en Turquía y en varios países del mundo. Su trama adictiva, sus personajes complejos y sus giros inesperados la han convertido en una de las series más vistas de los últimos años. Además, la serie ha generado un gran debate sobre la infidelidad y sus consecuencias en la familia y en la sociedad. Es un recordatorio de que aunque el camino hacia la recuperación puede ser difícil, siempre es posible encontrar la felicidad después de una decepción amorosa. La serie también destaca la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda profesional para superar traumas emocionales. Y para terminar, hablemos brevemente de Yark, una serie que combina el drama judicial con el romance y el misterio. La serie cuenta la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal recto y honesto, y Ceylin Erguvan, una abogada audaz y apasionada. Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que los involucra a ambos personalmente. A medida que investigan el caso, Ilgaz y Ceylin descubren secretos oscuros y se enfrentan a peligros inesperados. La serie muestra cómo el amor puede florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Yark es una serie adictiva que te mantiene al borde del asiento desde el primer capítulo. Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, quienes interpretan a Ilgaz y Ceylin, tienen una química increíble y hacen que su relación sea creíble y entrañable. La serie es relevante para el tema de hoy porque nos muestra que incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar el amor y construir una relación sólida. Además, Yark es un ejemplo de cómo las series turcas pueden combinar diferentes géneros y ofrecer una experiencia de visualización única y emocionante. La serie también plantea preguntas importantes sobre la justicia, la corrupción y la ética profesional. En resumen, hoy hemos hablado sobre la vida amorosa de Hande Erçel, su posible boda con Hakan Sabank, y cómo ha superado su relación con Kerem Bürsin. También hemos explorado otras series turcas que nos muestran las complejidades del amor, las segundas oportunidades y la importancia de seguir adelante después de una ruptura dolorosa. Hemos visto cómo las series turcas abordan temas relevantes y generan debates importantes en la sociedad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo constante y por su pasión por las series turcas. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la posible boda de Hande Erçel y Hakan Sabank? ¿Creen que es una buena pareja? ¿Y qué opinan sobre las series que mencionamos hoy? ¿Cuál es su favorita? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero invitarlos una vez más a que le den me gusta a este vídeo, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas novedades del mundo turco. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.